donde hay un déficit de conocimiento. Entonces, ¿se acuerdan que los problemas de investigación se basan en la falta de conocimiento de algún fenómeno? Entonces, él habla de la corrupción en servicios públicos. ¿Sí? Sí, es ahí un montón. El problema ahí tal vez es cómo conseguir las variables cuantitativas, digamos que uno va a hacer, esa es la parte difícil, ¿verdad? Pero creo que sí se puede, ¿verdad? Dice ambiente al lugar de estudio, países latinoamericanos escogidos por su cercanía con coyunturas anticorrupción en los últimos 10 años, ¿verdad? Entonces es como donde se haría el estudio. Entonces es imaginario en esta tarea. ¿Sí? Lo pueden inventar, incluso los datos pueden ser inventados. No hay problema. De ahí ese objeto de estudio, la correlación entre la corrupción y el deterioro de los servicios públicos. Entonces yo diría que la palabra correlación ahí no iría porque esa es la técnica estadística. Entonces como que se adelantó. Entonces yo podría la relación tal vez, como más general. ¿Sí? La relación entre la corrupción y el deterioro de los servicios públicos. Pero ya tienen la raíz de las variables, ¿se dan cuenta? En el objeto de estudio. No necesariamente ahí tienen que ir esas variables. Puede ser, por ejemplo, si ustedes van a hacer algo material, por ejemplo, también me ocurre, por ejemplo, algún material, un tipo de concreto, por ejemplo. Entonces el objeto de estudio es el concreto y sus propiedades, por ejemplo, una cosa así. ¿Sí? O si van a estudiar algo de clima, digamos, ¿qué sería el objeto de estudio? Podría ser. Ajá, la temperatura ya estaba metida una variable directamente, no necesario que esté ahí todavía. Puede ser algo muy vago, digamos. Por ejemplo, el viento. El viento no significa nada. Ya después vamos a decir la velocidad del viento, ¿verdad? Pero eso es después. Si tú vas a estudiar el viento nada más, se puede poner solo así, digamos, para que es el sí lo ocurre. Entonces, el objeto de estudio sí estaba bastante claro, la relación entre corrupción y el deterioro de los servicios. Entonces, eso lo voy a decir su corrección. ¿Sí? Entonces, el problema es un problema. Bueno, la problemática, eso está bien. Le puso ahí su discurso, la lucha contra la corrupción, la investigación de eso está bien, sí, no vamos a leer eso. Pero él planteó, digamos, todo lo que observa en su entorno, ¿verdad? Porque incluso él sale un programa, lo vi un video de YouTube. Entonces, analizando estos aspectos, entonces él ve lo que hay de problema. Siempre hay que enfocarlo a la falta de conocimiento, ¿sí? O sea, él no puede en esta investigación meter preso a alguien, por ejemplo, esa sería su solución, ¿no? Ya no es un método tirado a la técnica, sino que es al conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que hay que separar, porque eso no se confunde. O sea, en la ingeniería, que es donde me ha tocado, es muy confuso siempre eso, porque vamos, ponen un problema que es la baja eficiencia de un proceso, digamos. ¿Vean? Entonces, la solución en un problema de investigación no es resolverle el problema a la empresa, sino decirle por qué están teniendo el problema, ¿no? Conocimiento. Lo que haga la empresa con ese conocimiento es problema de ellos, ¿sí? Entonces la investigación ahí sería qué está causando ese problema, no resolverles el problema, ¿sí? Porque entonces ya no es un problema de investigación, sino un problema de ingeniería. Entonces ahí sí ya la técnica es vamos a resolverlo directamente y subir la eficiencia. En cambio, el problema de investigación sería por qué probablemente, ¿verdad? El lenguaje tenemos ese problema de baja eficiencia, digamos. Entonces lo que hay que tener cuidado con el problema de investigación y un problema de técnica, ¿sí? El problema de técnica ya es muy cómo usamos el conocimiento para modificar el objeto de estudio. La investigación no modifica el objeto de estudio a menos que sea necesario en la metodología, cuando es un experimento, digamos. Pero son modificaciones controladas. Pero en sí la técnica ya entra a una modificación, digamos, definitiva del objeto de estudio, ¿sí? Eso no lo hace el problema de investigación. Bueno, después, esta
parte. ¿Alguna pregunta con este primer proyecto? Bueno, después viene lo del estado, bueno, ya se el estado del arte. Aquí bueno, puso 4 fuentes, ¿verdad? Que si se ve que la ha estudiado esto, entonces tenía de dónde sacar. Pero si solo ponen 2, está bien. Posibles fuentes de donde se puede ver que hay. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, él puso manual para análisis político cuantitativo, corrupción. Entonces, de aquí ustedes pueden sacar ya sea modelos teóricos, ¿verdad? Por ejemplo, si están estudiando poblaciones, algo en esta ciencia que se me olvidó el nombre, demografía, por ejemplo, pueden usar datos demográficos, incluso no del mismo país donde están, pero a ver, o datos del pasado, ¿verdad? El último censo, por ejemplo, cosas así, digamos. Esos son materiales de referencia, ¿sí? Referencia empírica, pero también hay materiales de referencia teórica. Por ejemplo, si alguien usa los libros de Malthus, por ejemplo, fue hace como, sí, ya como siglos, ¿no? Hace 3.800, casi 1.700, ¿verdad? Sigue siendo válido sus modelos, ¿verdad? De que la población crece de forma geométrica y las fuentes en forma lineal, y por eso es que las poblaciones tienden a estancarse cuando se empiezan a acabar las fuentes eso es un modelo de población, digamos, teórico de 1700 y algo, ¿verdad? Y lo pueden utilizar como referencia, ¿verdad? Pero eso es un modelo hipotético. Entonces vamos a ver si se cumple esto en nuestros datos empíricos, por ejemplo. Entonces ahí pueden tener esa fuente, Malthus 1700 algo. ¿Ya? Entonces hay una idea muy que se ha estado poniendo a que solo hay que usar fuentes modernas, ¿ya? Solo cosas que hace 2 años para acá, lo demás ya no sirve. Y yo creo que eso no sé qué piensan ustedes. Hay textos clásicos o investigaciones muy antiguas que siguen siendo válidas, ¿verdad? Entonces en ese sentido. Entonces ahí se pueden encontrar todos y un poco de la norma que normalmente se usa, si la pueden buscar, es la APA, ¿verdad? Entonces van a tener pesadillas con esa cosa. Entonces si la pueden empezar a usar, está bien. Si no la usan, no hay problema. Si solo ponen los datos así, no me importa. Pero si lo hacen, se van a ahorrar trabajo de entender esa norma. Porque el otro trimestre les va a tocar esta norma. Que así se escribe una. Si tienen eso, ¿no? Sí, ahora ya pueden. Si no viene en la compu, la descargan, se la empiezan y ya una vez se lo mete la cita, todos los datos que necesita y ahí se lo ordena y le pone la cita y ya de último solo es insertar bibliografía y viene en orden. Qué bendición. Uno me dijeron eso hace 2 años. Bueno, te diré que si lo pueden aplicar de una vez aquí sería sí. Siempre revísense la norma porque no va a ser que no lo contiene. Porque hay para libros, que para artículos. Ahí para mismo se selecciona que es y revisa. Qué bonito. Bueno, mi próxima tesis. Entonces, eso aquí. Entonces, este formato es para ordenar la información, pero en sí la tarea es pasar esto después a un texto, como se presentaría un protocolo. Obviamente chiquito, yo quiero cosas reducidas, ¿sí? No es porque... sí, la idea es que lo pueda leer. O sea, yo sí quiero leer todo lo que ustedes escriban, pero o sea, no es objeto del curso, digamos, ¿verdad? Entonces, si me ayudan con eso, de que hacerlo lo más resumido posible. Igual en el trabajo de graduación que ustedes van a ir planteando, es mejor que sea corto, conciso todo lo que hagan, ¿verdad? Porque no es un texto poético, no es un texto, digamos, científico, le podríamos llamar, o técnico. Entonces siempre va al grano, ¿sí? La redacción. Entonces traten de hacer eso y me ayudan lo posible para leer todo. ¿Sí? Bueno, esa parte no hay problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, esta parte de acá, esto es lo importante. Esto les va a servir, vamos a ver, solo que se me olvidó una cosa. Acá, esta parte siento que es la más importante porque ustedes de cada fuente tienen que extraer qué cosas podrían usar en su metodología. Yo creo que cuando veo un artículo científico, ¿ya? Aparte de mencionarlo, en 1900 algo se hizo esta investigación y se llegó a esto. Entonces la última parte, o sea, lo útil de eso es decir, ¿qué les podría servir? ¿Verdad? Metodológicamente. Eso también es un problema cuando les va a tocar, porque les van a pedir 10 fuentes. Entonces, si el problema es de política, digamos, uno como que se encapsula a solo buscar
investigaciones de política. Pero no es necesario así. O sea, a mí me pasó eso porque yo estaba haciendo un experimento con una celda de hidrógeno y yo solo buscaba investigaciones de celdas de hidrógeno. ¿Qué? No había nada. Sí, de eso de los combustibles alternativos es un problema porque incluso han mandado a matar gente por esas investigaciones. Entonces, ¿qué decía encontrar yo? Entonces se me ocurrió algo porque como el problema es estadístico, entonces empecé a buscar investigaciones de otros temas donde hayan usado diseño experimental y ahí la hice porque había un montón. Entonces encontré de materiales, encontré de pinturas, incluso usé unos cálculos que hicieron en una investigación sobre pinturas en mi celda. Metodológicamente tenían coherencia. Entonces ahí ya no se complica. Entonces eso es un consejo que les doy, no busquen solo el tema central, sino también el tema estadístico. Si van a hacer un tema sobre regresión lineal, por ejemplo, no se centren solo a lo que ustedes van a estudiar, sino a cualquier cosa que haya gustado utilizar la regresión lineal, y ya la hicieron porque hay de todo. Por ejemplo, si están en algún problema médico, por ejemplo, alguna vitamina, el efecto de alguna vitamina, por ejemplo, y no encuentran nada, yo me pondría feliz porque estoy innovando, ¿no? Entonces busquen otros medicamentos, por ejemplo, algo que hayan hecho con antibióticos. Estadísticamente puede coincidir con lo que yo podría aplicar en una vitamina. Entonces no hay que encerrarse en el tema. Y esa es una parte donde uno sufre mucho porque no encuentra nada. 10 fuentes por lo menos. Y después otras 10, son como 20 las que hay que encontrar al final. ¿Y de dónde voy a sacar todo eso? Entonces hay que abrir un poco el out of the box. ¿Sí? Bueno, esa parte con 2 que pongan en esta tarea hasta en el protocolo se les va a pedir 20, creo. Ahora aquí viene la parte más genial. Entonces el problema, la problemática, digamos, ustedes la tienen que delimitar a 3, por lo menos 3 ítems, ¿verdad? 3 elementos de desconocimiento, digamos. No se conoce. Entonces en el caso del compañero, la relación era la relación entre corrupción y los servicios públicos. Entonces, por ejemplo, no conocemos cómo se comporta la calidad de los servicios públicos, por ejemplo. No se conoce cómo se comporta la corrupción. Eso podría ser la primera. Y después ya la interacción entre los dos. Ya podrían ser las 3 digamos, dudas que se tienen. No necesariamente tienen que ser 3, pueden ser 2. ¿Ya? Y ya de eso las convertimos en preguntas. Esto es lo más difícil. ¿Ya? Las preguntas son las que vamos a responder con la investigación. ¿Ya? Esta parte tal vez la más importante. Entonces, eso no lo hice porque me dijo que tenía dudas. Entonces yo le voy a decir cómo lo puede hacer. Y ya de ahí, de las preguntas salen los objetivos. Entonces aquí tenemos un programa porque sacar los objetivos y preguntas. Entonces, las preguntas, los objetivos es la forma en que vamos a contestar las preguntas del problema. Entonces, si la pregunta está mal planteada, el objetivo está mal planteado. Si el objetivo está mal planteado, se pueden meter en un problema metodológico. ¿Vean? Después, cuando uno empieza a hacer los experimentos o lo que van a hacer, se da cuenta de por qué escribí eso. ¿Vean? En el objetivo. Entonces, el objetivo es lo más importante, uno tiene que ser más cuidadoso porque se pueden meter en un lío metodológico. Resulta que tengo que hacer 500 mediciones según mi objetivo, ¿verdad? Y es que tienen un mes para hacer esa. Entonces piensen también en lo factible, ¿verdad? Aquí como todo es inventado no hay problema, pero ¿verdad? Eso es lo que quiero. Entonces el objetivo tiene que tener una estructura, eso no lo dice ahí. Lo voy a escribir. Tiene que decir qué van a hacer, cómo y para qué. Pero en términos generales, o sea, no es, sino el objetivo sale como el qué sería, la pregunta es lo que anda buscando, ese es el qué. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se comporta la calidad de los servicios públicos, digamos, en el tiempo? ¿Sí? Lo estoy inventando, no sé si es correcto decir así. Entonces, el qué sería describir el comportamiento de la calidad de los servicios públicos en el tiempo, por ejemplo. ¿Cómo? Gráficamente
qué? Esa es la parte más complicada, el fin. Porque si uno piensa, el objetivo ya es el fin. ¿Cómo le va a dar un fin a un objetivo? Pero tiene que tener un propósito. Entonces, de la problemática sale el propósito, ¿ya? Para distinguir qué es verdadera corrupción y qué no, por ejemplo. O para plantear un método que nos permita hacer esa distinción. ¿Sí? Está bien complicado esto que planteó el compañero, porque no es tan... yo no estoy familiarizado con esos términos. ¿Sí? Entonces ya tenemos los objetivos, ¿ya? ¿Qué, cómo y para qué? ¿Sí? Entonces, yo siento que lo más difícil es el para qué, ¿ya? Plantear. ¿Sí? Con esos ya planteamos la parte general, ¿ya? Que de aquí es donde sale el título de la investigación. Entonces ustedes juntan los ítems del problema, generan un problema general. Las preguntas generan una pregunta general. Él sí la puso, si existe correlación entre la reducción de la corrupción y el fortalecimiento de los servicios públicos. Esa pregunta lo que tiene es que es cerrada. ¿Qué posibles respuestas puede tener? No, Sí, ¿verdad? Entonces, no se recomienda hacer preguntas así, tienen que ser más abiertas, que se puedan contestar con una interpretación. ¿Ya? Entonces ahí lo voy a decir, ¿no? Entonces él la hizo bien porque me lo mandó antes, entonces lo puedo corregir. Y el objetivo general, lo que tiene que unir a todos, y de aquí es donde ustedes sacan al final su título. ¿Ya? Digamos, si el objetivo es determinar, entonces lo único que hacen es poner determinación y ya tienen el título. Determinación de la existencia de una correlación. Ahí está. Entonces, este método, si uno va ordenado, le genera todo y no se meten en problemas de loops de ideas donde no salen de ahí, ¿sí? Porque va lineal, ¿sí? Ya que tienen eso, yo siento que lo más importante de los objetivos, todo lo demás es sencillo. De ahí es donde viene la parte del modelo hipotético, aquí es donde podemos aplicar lo que vimos de las transformaciones. Por ejemplo, hay un artículo que dice que las poblaciones se comportan siempre exponencialmente, ¿verdad? O geométricamente. Entonces ahí ya tenemos una propuesta. Ahí entramos en materia de la modelización. Proponemos entonces este modelo hipotético, ¿sí? Entonces lo podemos poner. No necesariamente todos tienen que tener un modelo hipotético, puede haber unos que no, pero de aquí, como nuestro tema es la correlación, entonces todos puede ser modelo lineal, una exponencial, ¿verdad? Ustedes lo proponen. Entonces allá el trabajo de la metodología es lo que hemos hecho, ¿verdad? Ustedes hacen el análisis de cada uno y ven cuál es el mejor y así responden a esa pregunta, ¿verdad? ¿Será que es cierto que es el exponencial? Probablemente no. Hay uno mejor, pueden decir, entonces ya explican qué significado tiene eso. Sí. Ese sería el primer planteamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, esta parte es interesante, pero aquí no va a estar muy complicado. Todo nuestro enfoque es cuantitativo, ¿verdad? Incluso se lo dejé ya marcado. ¿Sí? La investigación cualitativa es otro mundo, ¿verdad? Creo que está bien complicado. Tal vez en la estadística no paramétrica sí se pueden aplicar técnicas para este tipo de investigación. Entonces nosotros vamos a estar acá. Por el tema del curso tiene que ser correlacional, ¿sí? ¿Verdad? El tipo el alcance, digamos, ¿ya? Porque ustedes van a ver la relación entre dos variables, ¿sí? Pero ya en su trabajo de graduación aquí sí van a escoger qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, hay estudios exploratorios, ¿ya? Que solo describen el comportamiento y ya no buscan explicar nada, ¿sí? Perdón, exploratorio es cuando toman datos, digamos, toman los primeros datos y ven algunas, el descriptivo es el que busca, ¿cómo se llama así? ¿Verdad? Busca dar esa descripción, pero también sin analizar mayor cosa. El correlacional creo que es el más, ya se mete a la causalidad, ¿ya? Y explicativo ya es el más, digamos que el alcance más grande, donde se tratan de darle explicación al fenómeno, ¿ya? ¿Sí? Podrían también ponerlo ahí si quisieran, ¿ya? Métodos empíricos es lo que vimos hablando de la inducción, ¿verdad? Entonces el que nosotros vamos a usar generalmente es el de variaciones concomitantes, ¿ya?
y puede ser observacional o experimental. Esa diferencia ya la tenemos bien clara. Cuando todas las variables son aleatorias, ¿qué tipo de estudio es? De muestreo. Observacional. Entonces, por ejemplo, las de clima siempre son observacionales, porque no se puede controlar nada ahí. No es que tengan esa máquina secreta que tienen los gobiernos, ¿no? Ahora, cuando tienen control del laboratorio, entonces es experimental. ¿Ya? Pues ahí hay todo. Entonces, esta clasificación les sirve a ustedes para redactar justificación, introducción, todas esas cosas. Y ya lo tienen definido, ¿no? Entonces, con esta investigación se clasifica como un estudio de tal tipo y todo eso. Entonces, ya tienen esa parte definida. Les va a pasar el libro famoso de, no sé si lo han visto, el de Saint-Pierre. Porque tiene que ser muy largo, aquí no dicen que esto es lo que hay que leer para llegar a un concepto, pero sigue siendo bueno, solo que tal vez hay que ir a lo esencial y pueden definir todas estas cosas. Entonces viene el diseño teórico, que es para el marco teórico. Entonces esta parte para la tarea, si quieren, no la hacemos. O sea, es un lugar opcional, ¿sí? Porque es donde entra el marco teórico de un... Eso si no nos sirve ahorita de nada. Entonces si quieren eso, solo si quieren ustedes explicar algo de... Por ejemplo, el que explique qué es la corrupción, por ejemplo, o qué es un servicio público, algo así. Puedes cada uno la constitución, por ejemplo, como lo haces cualitativo. Exacto, eso es lo que hay que ver qué va a hacer él, ¿verdad? Porque podría ser la cantidad de dinero por guía que no llega a su destino. Por ejemplo, es Presupuesto resultado. Ajá, algo así. O sea, eso lo tiene que matematizar él. Esa es la parte difícil, entonces, pero está chido. Siento que ahí como lo tiene, para mí está bien. Porque le puedes intentarlo, que esté bueno, o sea, bien planteado, eso ya hasta los resultados se saben. Entonces ya es donde decían, bueno, vamos a hacer otra investigación para corregir esto. Pero cada investigación que ustedes hacen es útil estadísticamente, porque ustedes pueden extraer de ella resultados que no tienen. Por ejemplo, no sé si han visto en la estimación que, por ejemplo, hay unos que dicen varianza desconocida, varianza conocida. Pueden usar la varianza de una investigación anterior para la siguiente, ¿ya? Que vuelve interactivo. Entonces ya no es varianza desconocida, sino pueden tener una estimación de otra investigación anterior. Entonces, ninguna investigación, aunque esté mal planteada, es inútil totalmente. Pueden extraerle cosas buenas, ¿verdad? Estadísticamente y conceptualmente, ¿sí? Entonces, los primeros estudios siempre de algún fenómeno son exploratorios. Entonces, uno está ahí probando a ciegas a ver qué encuentra. ¿Ya? Y más de algo parece que puede servir. Ya la siguiente ya corrige eso y así se va autocorrigiendo hasta que llega a una investigación que les da resultados. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante. De ahí los conceptos teóricos que sirven, ¿ya? Esta parte tal vez sí solo es de mencionar y vamos a ver qué resultados necesitan según su objetivo. Entonces, por ejemplo, si ponemos una correlación de dos variables, digamos, el resultado que necesitamos es una gráfica, puede ser un diagrama de dispersión, intervalos de confianza de todas el análisis, ya todo lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitan ustedes presentar? No es todo, ¿no? Por ejemplo, hay cosas hay indicadores que saca el FOSTAT que no les van a servir, entonces ahí eligen cuáles son los que ustedes necesitan según el objetivo. Entonces, bueno, necesito el R cuadrado, necesito los intervalos de confianza de beta, por ejemplo. Entonces, no hace el listado de qué resultado necesita y quitarlo de lo inútil, no esté rellenar todo eso. ¿Sí? El resultado hipotético viene del modelo. ¿Ya? Entonces, aquí pueden poner qué resultados esperan, famosos resultados esperados. Según lo que se conoce de este fenómeno, debería de salir tal resultado, probablemente, ¿no? Y entonces ya se plantea la hipótesis estadística. Entonces, digamos, si yo tengo que mi resultado hipotético es que no hay correlación, ¿cuánto debería valer ρ? 0. Entonces la hipótesis estadística sería ρ igual a 0, ρ igual a 0. Entonces ya lo pasamos al lenguaje matemático, que es el que nos interesa, ¿verdad? En ese sentido. Vamos a ver, creo que es todo.
esto aquí solo es de describir, por ejemplo, cómo harían el muestreo, digamos, eso es lo inventado, ¿no? Por ejemplo, toma de temperaturas con un termómetro en el laboratorio, ya. ¿Ya? Metodología de cálculo, si van a hacer un cálculo que no sea estadístico, ¿ya? Por ejemplo, quieren hallar la capacidad calorífica de algo, entonces lo voy a hacer con una división y ya. Y las pruebas estadísticas que vamos a hacer, entonces son, por ejemplo, las que vimos aquel día de los residuos, podrían entrar ahí, ¿va? Prueba de Anderson, todas esas cosas. ¿Sí? Se dan cuenta, es cortito. Si mejor si solo hacen 2 objetivos específicos, sería lo mejor. 3 es lo máximo, ya más de 3 ya están. Lo que han hecho. Esto del diseño experimental, vamos a ver. Esto no lo hagan porque esto es del curso de experimentos. Entonces, si quieren esto, déjenlo. Ya, porque no es del curso. Si esto no lo hagan. Y esa sería la tarea 1, solo el planteamiento. Ya la tarea 2 es esta parte, donde ustedes tienen los resultados y los interpretan. Y ya llegan a las conclusiones. ¿Ya? Entonces, aquí se ve corto, pero este es un trabajo bastante. Entonces, yo creo que lo hagan lo más pequeño posible. ¿Cómo? No hay la tablita, sino que guías el trabajo más. Ajá, entonces ya lo pasan como informe, digamos. Entonces la tarea 1 llega hasta esta parte que vimos ahorita. ¿Sí? Pero ustedes pueden modificar este formato, eso les decía yo. Esta es una sugerencia que yo les doy. Si ustedes lo quieren cambiar, esto no me parece que lo pueden hacer. De cómo plantear un problema. Entonces háganlo todo lo más cortito posible, ¿verdad? Que es como para ensayar. Y eso ya les va a servir para estar listos para ese seminario, ¿verdad? Entonces sería la tarea 1. ¿Sí se entiende? Sí. Es un trabajo creativo. Aquí no hay respuestas buenas ni malas, solo hay respuestas razonadas y no razonadas, ¿verdad? Entonces yo no les voy a decir, esto no me parece, porque yo sí es un tema que yo no conozco, ¿no? En la parte estadística sí, obviamente, ¿verdad? Cómo apliquen la regresión lineal. Eso es lo que yo sí puedo evaluar, ¿verdad? Pero los problemas ahí sí yo quiero que sean lo más creativos posible y que lo hagan corto, ¿verdad? Es que no les quite mucho tiempo. Me parece que esto está sustituyendo un examen, la mitad del examen parcial, ¿no? Entonces es como... Sí, el que les dio ahorita valía 10 puntos, ¿verdad? Entonces no les quita mucho. ¿Quién falta? ¿El que no les haya dado ese examen? Revisa ahí, tengo el diseño final. Entonces cuando vayan haciendo sus problemas de investigación, me los pueden mandar y yo puedo decirles ustedes. No es que sea experto, pues, pero no ya pasa por eso. Entonces les puedo decir, ¿no? Bueno, entonces, el tema de hoy vamos a ver qué da tiempo de analizar. Vamos a ver entonces el modelo lineal general. Entonces vimos la regresión lineal simple, donde solo había una variable independiente, bueno, solo había una x, ¿verdad? Una y, pero los modelos se pueden generalizar a más de una variable, ¿sí? Ya no una x, sino un conjunto de variables que pueden afectar, ¿verdad? Que pueden ser aleatorias o factores fijos. Entonces ya puede ser más dinámico porque pueden haber variables aleatorias y factores mezclados, ¿ya? Entonces se vuelve interesante, ¿sí? Entonces el planteamiento lo hacen normalmente así por matrices. No vamos a meternos a cálculos de matrices, pero para que cuando en la literatura lo vean no les dé dolor de cabeza ese lenguaje, digamos. ¿Sí? Entonces el modelo en general se plantea así, ya que es como la generalización más básica. Entonces y, ahora
la plantean como un vector, ¿verdad? Que simplemente es los datos. ¿Sí? Entonces yo creo que en R ustedes manejan vectores, si no estoy mal. Sí, van, los datos los... Sí, intentamos. Entonces, creo que sí les va a ser útil en ese sentido. ¿Verdad? Sus datos, digamos, de la variable dependiente, ¿sí? Entran como un vector. Y entonces, esto es lo que le llaman matriz de diseño, donde están todas las variables independientes, digamos. ¿Sí? Entonces, la parte de los unos es por el intercepto, ¿ya? Y todas estas x, digamos, son todas las variables que pueden afectar a la variable y. ¿Sí? Entonces, los números de acá para abajo son los datos, ¿no? Pero estas son las variables que nosotros tendríamos. ¿Sí? Entonces ya vemos modelos donde hay dos variables. Por ejemplo, la presión sanguínea puede ser afectada por la temperatura corporal o por el ritmo cardíaco. Ya tienen dos variables que pueden afectar la presión sanguínea, digamos, por ponerles un caso así. Entonces tendrían dos x, ¿ya? El intercepto y la y, ¿ya? Así sería su arreglo. Beta sería un vector donde están los coeficientes, el intercepto y todos los angulares. Ahora ya no solo es uno, sino depende del número de variables que tengan. ¿Sí? Y si una intercepta con dos, Una intercepto, ¿cómo se llama? o sea, ¿cuáles son los interceptos? Este nada más, cero. ¿Y los demás? Los demás son angulares. Pueden haber de interacción, esa es otra cosa interesante. Pero eso lo vamos a mencionar ahorita. Porque aparte de las variables, puedo agarrar yo dos y multiplicarlas y generar una nueva variable de interacción. Entonces prueban si la interacción tiene un efecto, ¿verdad? Ese es otro mundo ahí. Por ejemplo, el modelo cuadrático tiene una interacción de la variable independiente consigo misma. ¿Sí? El efecto de la variable al cuadrado, digamos. Eso también lo vamos a estudiar. Con este modelo se pueden incluso sacar polinomios de regresión, como que fueran lineales. Entonces, si en cuenta, todo se puede reducir a la linealidad. Eso es lo que, pero es que es importante el modelo lineal, porque todos los demás modelos se pueden convertir en lineales. Entonces son estos coeficientes. Y el error ahora es un vector también, ¿verdad? De todos los residuos, ¿sí? De cada estimación de este, ¿sí? Solo que ahora la estimación tiene varios efectos. Esa es la única diferencia, ¿sí? Entonces, para la minimización, digamos, de los errores, que es el método de mínimos cuadrados, se hace mediante una operación matricial. Entonces, esto ustedes lo podrían programar o así. Entonces, esta es la que se llama matriz transpuesta. A esa le ponen una T o una prima, que es agarrar esta y voltearla así. Lo que era columna se vuelve fila y lo que era fila se vuelve columna, ¿ya? Transpuesta. Cuando hacen este producto crean otra matriz, digamos. Y esa multiplicada por beta es la predicción, ¿ya? de este otro producto. Bien, sí. Es un poco abstracto eso de las matrices, pero es como los software trabajan, entonces por eso van a entender un poco de eso. Entonces cuando vean una matriz con un símbolo prima o una T aquí arriba, quiere decir que lo que hicieron fue voltearla. Entonces las que eran filas se volvieron columnas, las que eran columnas se volvieron filas. Eso creo que lo hace R, tiene un comando para hacer eso. ¿Sí? Entonces de aquí es de donde sacamos la solución. Si se dan cuenta, le puse al beta el acento del estimador, ¿sí? Entonces para hallar el estimador de beta, que sería este vector, son todos los b que nosotros encontramos, ¿sí? Nosotros no lo vamos a calcular directo, pero es para entender, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo se plantea el modelo? Entonces en cuenta estamos generalizando el modelo a cualquier número de variables, ¿sí? Ya no solo es uno. Pero todos los principios que vimos en la regresión simple se siguen aplicando, ¿no? O sea, no afecta. Entonces la solución del sistema beta es como despejarlo. Si se dan cuenta, lo único que se hizo fue pasar esto de acá a dividir. Pero esa inversión en una matriz no es una división como solo la conocemos, sino se vuelve una matriz de inversos, ¿sí? O sea, ahí básicamente puedo convertir una variable x a una variable y
normalmente si tengo 2x puedo hacer eso y una llega a ser y veo qué pasa. Sí, también se puede hacer eso. Ajá. Eso lo vamos a ver en el principio de multicolinealidad, cuando agarramos las variables independientes y ver si entre ellas hay correlación. Es posible que haya una variable que no esté sirviendo para nada, porque ya está representada en otra, entonces la podemos quitar. Para eso sirve. Buena pregunta. Sí. Bueno, entonces haciendo ese supuesto despeje, tenemos entonces esta es la solución. Entonces ustedes le programan esta operación a R, por ejemplo, o a MATLAB, o no sé lo que se use, les da directamente los beta ya minimizados, con la minimización de los mínimos cuadrados. Esa es la operación que hace el software. Y también la generación de la suma de cuadrados del error. Recuerden que eso nos va a servir. Entonces esta ya es compuesta, ¿sí? Y aquí está como se encuentra, es una diferencia. Entonces como la representación matricial del residuo, ¿sí? Pero ya como una suma. Entonces nos da ese valor de la suma del cuadrado del error. Entonces veamos qué interpretación tiene, por ejemplo, este producto de acá, ¿sí? Cuando ustedes ya hacen la operación matricial, obtienen este tipo de matriz. Este es el caso donde hay dos variables x, ¿sí? Entonces la diagonal, digamos en este caso, como se acuerdan que lo que había del lado izquierdo de cada matriz eran unos, entonces el número de unos va a ser igual al número de datos, por eso nos queda n en esa primera parte, ¿sí? Y aquí queda multiplicada consigo mismo. Entonces esta parte es como la interacción de la variable con ella misma, ¿sí? Y esta de acá, esta y esta, por ejemplo, es la interacción entre las dos variables x. Entonces esta matriz tiene una interpretación bastante interesante, ¿sí? Porque nos está probando todas las posibles interacciones que pueden haber, ¿ya? Y la otra matriz es un vector realmente, ¿no? La suma de y, la suma de x1 por y y x2 por y, ¿sí? Entonces a partir de eso podemos hallar las operaciones, ¿sí? Entonces al final, ¿qué vamos a obtener? Un modelo de esta forma, ¿sí? Toda esa operación matricial es para llegar a esta predicción. Aquí tendría que tener el acento. Entonces tenemos el intercepto, que es el beta 0, ¿sí? Ese intercepto da solución a los tres, ¿no? A todos, ajá. Y si en otra persona no existiera. Si es 0, está en el origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un modelo que tiene dos variables, lo podemos graficar por día. Entonces, digamos que está así: x1, x2. Entonces, si nos da un intercepto 0, quiere decir que el modelo empieza acá. Entonces aquí ya no sería una recta, sino que sería, geométricamente hablando, un plano. Podríamos verlo así. Ese sería nuestro modelo de predicción. Entonces ya no haríamos ploteos en una recta, sino sobre ese plano, ¿sí? De los dos valores de x, ¿sí? Es como topar en esa tabla, digamos, y qué valor da. Sí, verlo como una tabla de manera. ¿Sí? Entonces ahí con dos variables, con tres variables no se puede graficar, ¿sí? Pero se puede usar el hiperespacio, dirían los matemáticos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces al final lo que vamos a obtener es esto. Entonces el análisis, por ejemplo, vamos a ver qué tan significativos son estos betas. Esa es una forma alterna de ver que si el efecto de esta variable x1 es significativo sobre y, su valor de beta tiene que ser diferente a 0. Entonces la hipótesis de que beta 1 es igual a 0 o no, estamos evaluando si el efecto de esta variable es significativo o la puedo eliminar, ¿ya? Acuérdense del principio de, bueno, creo que no lo hemos visto. ¿Han oído esa palabra? Parsimonía. No estoy seguro si está bien escrito. Pero es
propiedad de un modelo de describir el comportamiento con la menor cantidad de variables. O sea, siento más simple. ¿Sí? Entonces, si yo puedo eliminar una variable del modelo, porque veo que es insignificante sobre su efecto, entonces hago más simple digamos la predicción, ¿sí? Y es mejor, porque mientras más sencillo es un modelo, es más versátil. ¿Sí? Eso habíamos hablado en algo. Mientras menos variables tenga, el modelo se hace más versátil. En cambio, si tiene demasiadas variables, es muy específico de ciertos casos, de ciertos conjuntos de casos. ¿Sí? Aquí entra lo de la famosa regla de, ¿cómo se llama? La navaja de Ockham, no sé si la han oído alguna vez, que ahorita lo usan para hacer argumentos, pero bueno, eso habría que investigarlo, a los escritos de eso, era un monje, ¿no? Que es supuestamente lo que dicen, digo supuestamente porque no he leído el escrito original, a veces como la usan ahora usan los principios como quieren. Entonces, que dice que la explicación más simple es la más probable, ¿sí? Entonces ustedes tienen un fenómeno, tienen varias posibles explicaciones, entonces la más sencilla supuestamente es la más probable. ¿Ves? Entonces es digamos que es un enunciado muy categórico, ¿sí? Aquí lo podemos aplicar muy bien porque una explicación simple la podemos traducir a un modelo con menos variables, ¿sí? Entonces vamos a decir que el modelo que explica el fenómeno probablemente sea el más simple, ¿sí? Entonces ahí sí tiene una interpretación, ¿ya? Porque tenemos variables cuantitativas, entonces podemos medir la simplicidad con el número de parámetros. Mientras menos parámetros tengamos, más simple es el modelo, ahí sí está bien. Pero ya si hablamos en general, ¿cómo miden la simpleza de una explicación? Si la explicación es verbal. Esa es mi pregunta que yo le haría al que usa esa regla hacia algo, digamos, arbitrario. ¿Sí? Bueno, aquí estoy para criticar. Yo me quejo de todo lo que se les ocurre. Sí. O sea, está bien que se use al principio, pero hay que estarlo viendo. Sí, ocurre que una de las respuestas a la cosa, muchas respuestas, se le ocurre nada. Sí. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá sobre esto? Entonces, al final la ecuación que vamos a obtener es de esta forma. ¿Sí? Entonces, el análisis, ya tenemos todo lo que hemos hecho de análisis, eso se sigue usando. Vamos a agregar tres elementos de análisis más, ¿sí? Que aparecen en Fustat. El primero es la que se llama CP de Mallows, ¿sí? Solo cuando dijo entre menos variables, ¿hay como un número de referencia o El mínimo, lo menos que 3, podemos. 2? Si lo podemos reducir a una, sería lo ideal. Lo ideal. Ajá, la cosa es que no quitemos tampoco una variable importante, ¿ya? Entonces, justamente esta mide la importancia de las variables, la CP de Mallows. Nos puede servir como una pista de ver qué variables realmente necesitan estar ahí y cuáles las podemos eliminar, ¿sí? ¿Ya? Porque le llaman que están haciendo ruido, ¿va? Porque aparentemente nos están mejorando el modelo, ¿sí? Pero lo que hacen es inflar el R cuadrado, ¿sí? Esto lo vamos a ver. Entonces, el CP de Mallows lo que hace es que calcula una suma de cuadrados de los errores en un modelo donde quita cada una de las variables. Es como esas historias donde dice, ¿cómo sería el mundo si yo no estuviera? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el modelo si esa variable no estuviera? Entonces, esta es la suma en cuadrados del error si la variable que estoy evaluando no está, ¿sí? Entonces, si ese error crece demasiado, quiere decir que esa variable es importante, ¿verdad? Porque los residuos se agrandan demasiado. Ahora, si el crecimiento de los residuos es insignificante, la variable está de más, ¿verdad? Entonces, los valores muy grandes de esto nos dicen que la variable es importante, no la podemos quitar solo así, ¿verdad? Y lo hace respecto al cuadrado medio del error. Esta analogía yo le hallo con el coeficiente de variación. Han usado coeficientes de variación cuando dividen la desviación estándar respecto a la media, ¿sí? Es muy similar a lo que están haciendo aquí, porque esta es como una varianza, digamos, de los errores y este es el error medio, ¿no? Más o menos eso es lo que están midiendo. Es para hacer comparaciones, ¿sí? Porque si solo agarran este,
¿sí? Es muy difícil comparar, tienen que hacerlo con una relación, ¿sí? Y esta parte lo que les está quitando son los grados de libertad, ¿sí? Porque el modelo, el valor P, lo que representa es el número de parámetros, ¿sí? Entonces cuando están haciendo esa eliminación, el número de grados de libertad aumenta, ¿sí? Entonces eso también penaliza, digamos, a la CP de mano, ¿sí? Ese es el concepto. Porque hay ocasiones donde una X la van a usar varias veces. Por ejemplo, un modelo cuadrático, está la X y la X al cuadrado. Si quitan a X, tienen que quitar a X al cuadrado. Entonces los grados de libertad se aumentan, ¿sí? Su efecto sobre el modelo puede ser más grande, ¿sí? ¿Puede dar valores negativos? Como el resultado de CP puede Buena ser un pregunta. valor negativo. En teoría, si el número de datos, o sea, si la muestra es adecuada, no debería, porque esta parte, este valor tiene que ser muy grande en comparación a este, ¿sí? Entonces se recomienda que un muestreo, si ustedes van a hacer un modelo de 5 parámetros, por ejemplo, tienen que tener al menos un dato más, ¿verdad? Pero esa es una incertidumbre muy grande. Entonces yo diría que tienen que ser muestras grandes, arriba de entre 30 datos, por ejemplo, ya. Entonces ahí no creo que es negativo, ¿sí? Este valor. Y aparte que estos son valores bastante grandes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que están al cuadrado y todo eso. Pero si da negativo también se puede hacer como una escala de valor relativo. Y el valor negativo sería El más bajo. el más bajo. Sí, sí es probable. Pero yo no he visto en los cálculos que he hecho que me hayan salido negativos. Pero si sale, podríamos interpretarlo así. Entonces este es un primer análisis para ver si el modelo tiene variables que todas son útiles o hay alguna que está de más, ¿sí? Ya la podemos quitar. Luego viene el coeficiente de determinación ajustado, ¿sí? Cuando tenemos muchas variables inútiles, por decirlo así, el R cuadrado nos empieza a subir y uno se emociona, .99, genial, ¿verdad? ¿Sí? Pero solo son ruido, digamos de información, ¿sí? Entonces este R lo que hace es corregir eso, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer un despeje? Digamos, lo que está haciendo es evaluando el efecto del cambio de grados de libertad, como que si solo hubiera una variable, ¿sí? Entonces eso como que nos pone los pies en la tierra, ¿verdad? Ya nos da un valor de R cuadrado sin esos efectos de inflación, digamos, de las variables. O sea que si tuviéramos muchas variables, mejor chequeamos primero el R ajustado para no emocionarnos. Exacto. Okay. Sí, porque parece que no estén haciendo realmente un efecto. Entonces el R ajustado es como la realidad, digamos. Sí, correcto. ¿No? ¿Pero si hay que ajustarlo o mejor utilizamos primario y criterio para ver si vale la pena? Se combinan, ¿verdad? Porque este también nos dice eso. Es posible que si el ajustado se eleva, ahí sí estamos, digamos, no estamos bien. Ahora si este es el que se eleva, entonces puede ser un problema. ¿Verdad? Es como combinación, ¿sí? De ir viendo el criterio. Y el otro es uno que se llama factor de inflación de varianza, aquí está en inglés, que es parecido también a eso. Entonces es lo que me preguntaban. Toman ustedes cada una de las X. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo tres variables X, ¿no? Entonces, y igual a B0 más B1 X1 más B2 X2 más B3 X3, ¿sí? Entonces con esto yo evalúo, digamos que el criterio último para ver si se puede quitar una variable. Entonces yo voy a evaluar si esta variable X1 depende de las otras dos. Si es dependiente de ella, posiblemente no es necesario que esté, porque su efecto ya está representado en las otras dos. Entonces lo que hago es un modelo donde pongo X1 como función de las otras dos. Entonces hago lo ponen así normalmente, C0, C1, 2. Como que si esta fuera la Y, lo que preguntaba, ¿verdad? Entonces a esto le sacamos un R cuadrado, ¿sí? Y lo evaluamos acá. Entonces, si ese R cuadrado es muy grande, ¿sí? La 1 menos L, que sería la variación no explicada, ¿sí? Entonces, si la variación no explicada es muy pequeña, este coeficiente se hace muy grande, ¿sí? Entonces quiere decir que esa variable solo está inflando la varianza,
es lo que les decía. Y es el que está provocando que este R cuadrado salga valores muy altos. ¿Sí? Cuando sale así. Entonces, si el R cuadrado de ese modelo alterno es muy alto, quiere decir que esta variable ya está representada por estas dos, entonces no es necesario ponerla, estamos como redundando matemáticamente. ¿Sí? A eso se le llama multicolinealidad. ¿Sí? Vean que es el efecto. Entonces, hay un criterio, este es el que tiene, este es el que encontré, que si el factor de inflación es mayor a 10, la multicolinealidad se considera significativamente alta. Entonces la variable ya se puede eliminar. ¿Ya? Sí, esos son los tres criterios. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora lo vamos a calcular. Entonces tienen los datos que les... Este mayor de 10 va a ser el R al cuadrado cuando le saquemos a X. Ya es con este, el inverso de esto. O sea, calculo primero R y luego aplico la fórmula. Exacto. Eso no es inconstante, eso no lo tenemos que hacer. Entonces lo que sepamos que significa. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Entonces, saquemos los datos. ¿Cuánto tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Ahí es donde puedes saber que ya está explicado por otra variable, pero no sabemos cuál de las otras. Ajá, entonces se hace con todos. Ok. Todos contra todos. Entonces, Estoy pensando en un Batman Royale que Es que es para fijar el conocimiento. Técnica didáctica. bueno, entonces vamos a ver el ejemplo 1. Aquí está. Está quedando bien. Entonces, tenemos dos variables x y una variable y. ¿Sí? Estos creo que eran datos de hidrológicos, pero les interesa. Hay pocos datos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, vamos a llevarnos estos, digamos, para ajustar.